Ficha de Cátedra 3. Evolucionismo. La construcción de la diferencia. Por Susana Guibelalde. Los otros no eran inferiores. Nosotros construimos esa inferioridad. 1. El evolucionismo como teoría explicativa de la diferencia cultural. La antropología se conformó como ciencia en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de expansión del colonialismo. La teoría que predominó estos inicios se denominó evolucionismo, y sus máximos exponentes fueron el inglés Edward Taylor y el norteamericano Lewis Morgan. Para abordar la teoría evolucionista es importante, en primera instancia, indicar el contexto de desarrollo de las ciencias de la época. En tal sentido, tanto la antropología como la sociología surgieron buscando establecer leyes generales que explicaran la cultura, el comportamiento humano y la sociedad, tomando como paradigma explicativo el de las ciencias naturales. Entre estas dos disciplinas se estableció una suerte de división del trabajo académico. La sociología se especializaría en las problemáticas urbanas y la antropología se dedicaría a investigar y explicar los usos y costumbres de los pueblos extraeuropeos que fueron incluidos en los imperios coloniales, principalmente en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania. En segunda instancia, para comprender el lugar que las ciencias ocuparon y ocupan, es fundamental conocer los acontecimientos sociales e históricos que caracterizaron el contexto e identificar los factores que influyeron en el surgimiento y desarrollo científico. En este sentido, como señala Mirta Ligeti, el comienzo, desarrollo y decadencia de todo sistema teórico ocurre en un ambiente que no es científicamente aséptico, sino que está permanentemente permeado por la totalidad de la vida social. Es así que la antropología se constituyó en plena expansión de Europa hacia otros territorios, motivada por las transformaciones generadas por la segunda fase de la revolución industrial y producto de esta etapa del desarrollo capitalista que puso en contacto modos de vida muy diferentes entre sí. El encuentro entre culturas diferentes debe entenderse como dominación total, en tanto implicó la imposición de una nueva organización económica, política y cultural. Durante ese proceso, un grupo de intelectuales se plantearon la necesidad de conocer el origen del hombre y entender el porqué de la existencia de las diferencias humanas. La antropología se fue conformando para responder a esos interrogantes a partir de conceptos centrados en el análisis de la otredad respecto de la cultura occidental. Esos otros culturales fueron inicialmente los grupos étnicos y socioculturales no europeos y que luego de la Segunda Guerra Mundial se transformaron en no desarrollados. Para evitar interpretaciones erróneas sobre el rol de la antropología, es importante diferenciar entre intereses científicos e intereses imperialistas, aunque como veremos luego la vinculación entre antropología y colonialismo terminó siendo significativa. El objeto e interés fundamental de la antropología naciente no fueron los pueblos colonizados y tampoco su propósito justificar las políticas coloniales. Para una mejor comprensión de la concepción evolucionista, intentaremos rescatar la continuidad de algunos conceptos básicos y constitutivos de las hipótesis del camino cultural, sistematizados en los comienzos de la disciplina, sobre todo por la gran vigencia que tienen en nuestra sociedad, tanto en el discurso del sentido común como en el mundo científico y académico. 2. Evolución, un concepto con historia. La idea de evolución, entendida como progreso, aparece en el pensamiento iluminista vinculado al progreso indefinido de la razón. El pensamiento de estos filósofos del siglo XVIII está impregnado del optimismo de una época que permitía acumular conocimientos. El programa de la Ilustración se basó en la confianza de la capacidad humana para conocer y así dominar mejor el mundo natural en su aspecto físico, biológico, social y cultural. El progreso y la razón que orientaban este proyecto
se basaron en los parámetros europeos. Por este motivo, el resto del mundo no europeo era tanto objeto de conocimiento como de dominación. Otra corriente de pensamiento que tematizó la evolución vinculada al progreso fue el positivismo, que tuvo gran influencia en las ciencias sociales en general y en el evolucionismo en particular. Para el positivismo, la fe en la religión sería reemplazada por la fe en la ciencia experimental, la que en su etapa de mayor evolución lograría eliminar las supersticiones características de estados evolutivos precedentes. Es decir, que el estado de civilización, con un mayor desarrollo de la técnica y la ciencia, desterraría el pensamiento mágico de etapas anteriores. 3. Influencia de Darwin. La influencia de Darwin. El evolucionismo sociocultural del siglo XIX no fue deudor directo de las ideas de Darwin, ni tampoco una simple adaptación de su evolucionismo biológico. Las obras de Comte y Spencer, que influenciaron notablemente a los evolucionistas, aparecieron antes de la publicación de El origen de las especies de Darwin. Es cierto que el éxito y la enorme popularidad de Darwin significaron un fuerte apoyo a la teoría evolucionista de la antropología, en el imaginario de una época que planteaba la similitud entre los fenómenos naturales y sociales. Se considera a Darwin como el que expresó con más claridad que los organismos vivos se diferenciaban mediante la evolución y que de este proceso universal de cambio surgió la vida humana. La principal diferencia residía en el modo en que los evolucionistas concibieron la evolución social. Implicaba un progreso acumulativo, con un desarrollo lineal en etapas fijas, y hacia una meta, la civilización. Además, los antropólogos evolucionistas no pensaron a la evolución cultural, como suele interpretarse, a partir de la supervivencia del más apto. Para comprender mejor esta idea, hay que tener en cuenta que, muy influidos por la tradición iluminista, vincularon la evolución con el progreso general de la humanidad, cargado de valores positivos. Este optimismo se oponía radicalmente a la visión pesimista de Malthus, para quien la población crecía en razón geométrica, mientras los alimentos lo hacían en razón aritmética. Malthus preveía que en el futuro no habría recursos alimenticios suficientes para todos y entonces comenzaría la competencia por la supervivencia. Este modo de entender la evolución en la sociedad occidental se puede asociar más a una explicación y justificación de la pobreza, sobre todo de las ciudades industriales. Las clases pobres se reproducían más, y de los pueblos coloniales. Es decir, una justificación del triunfo de una clase más apta sobre otras. Esto que se conoce como darwinismo social no fue obra de Darwin, sino de Spencer, quien infirió de la lectura de Malthus la idea de la supervivencia del más apto. Por supuesto que, a partir de la obra de Darwin, la respuesta sobre el origen de la especie humana, así como la afirmación que la evolución se daba de lo inferior a lo superior, estaba confirmada. 4. El hombre, dualidad biológica y cultural. Los antropólogos evolucionistas aceptaron que el hombre era resultado de las transformaciones ocurridas en la naturaleza. Su físico había evolucionado por variación genética y selección natural, hasta alcanzar su forma anatómica actual. Tanto el origen como sus aspectos biológicos mostraban la unidad de la especie humana, cuya capacidad era crear cultura, mientras que en su dimensión natural el hombre recibe su humanidad por herencia biológica, características innatas. En el orden cultural, éste alcanza su condición humana a través del aprendizaje, características adquiridas. El reconocimiento de la animalidad del hombre causó y causaría por varios años un gran revuelo al desafiar posiciones establecidas. Además, al sostener que lo cultural se adquiría en sociedad
cuestionaba el planteo de Spencer, quien, partiendo de leyes biológicas de la selección natural y de la supervivencia del más apto, postulaba a la cultura como un producto de la herencia biológica. Las consecuencias político e ideológicas de esta teoría son bien conocidas. Los pueblos inferiores lo son por la ley natural y no hay cambio histórico posible. De aquí al racismo, como doctrina pseudocientífica, hay un solo paso. El mismo Taylor, al conceptualizar a lo cultural como todo lo creado y lo adquirido por los hombres en sociedad, daba lugar a considerarlo como un atributo de la humanidad, y no sólo de aquellos que pudieron adquirirla por su pertenencia social. 5. Los postulados evolucionistas. Pertenece, por lo tanto, al evolucionismo la primera definición antropológica de cultura de Edward Taylor. En sentido etnográfico amplio, la cultura o civilización es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquiridos por el hombre en cuanto pertenece a la sociedad. Taylor, 1871. Las diferencias y semejanzas de los pueblos extraeuropeos con la propia sociedad, la occidental, fueron explicadas a través del modelo estadial, en el que los pueblos se ordenaron de lo inferior a lo superior y cuya adscripción a una u otra etapa evolutiva se establecía mediante el método comparativo. Los antropólogos, apoyados sobre todo en hallazgos arqueológicos, probaban la asociación de los restos materiales muy sencillos a una fauna extinguida. De todos modos, no siempre pudieron contar con los elementos necesarios para reconstruir el proceso evolutivo. Y fue en estos casos cuando incurrieron en especulaciones, siendo objeto luego de fuertes críticas. Posiblemente, como suele explicarse a favor de estos investigadores, el forzamiento de datos para reconstruir la secuencia evolutiva haya sido producto del miedo a caer en explicaciones metafísicas, características de la época. Como los estudios pretendían abarcar la cultura humana en tiempo y espacio, se valieron de la recopilación de información proporcionada por fuentes secundarias de viajeros, cronistas, comerciantes. Principalmente utilizaron cuestionarios con corresponsales en diferentes partes del mundo. Los pensadores evolucionistas compararon aspectos diversos de diferentes grupos humanos, tomando siempre como parámetro a la sociedad occidental. Así resultaba que a más similitudes con los civilizados, más desarrollados. Según esta escuela, todas las sociedades habían recorrido o necesariamente iban a recorrer el mismo camino evolutivo. Del salvajismo a la barbarie y de la barbarie a la civilización. Esto se conoce como postulado de la evolución unilineal. Todo lo simple era anterior, por eso así como se había ascendido en la escala evolutiva hacia lo más complejo, los antropólogos debían hacer un camino inverso para explicarlo. Morgan reconocía una evolución de la familia, cuyo primer estadio suponía la promiscuidad. Luego la filiación matrilineal y posteriormente la patrilineal, hasta alcanzar por último la monogamia, su etapa de mayor desarrollo. Para Taylor, el tema central de su obra, la cultura primitiva, fue el desarrollo de la religión, siendo el primer estadio el animismo, luego la magia y por último la religión. Para los evolucionistas, los salvajes contemporáneos eran la muestra de lo que Europa había atravesado muchísimo tiempo atrás, y no respondían a la imagen del buen salvaje de Rousseau, ese primitivo auténtico y representante próximo al origen con el que se identifica el ilusionismo. Por el contrario, la idea del salvaje del siglo XIX fue herencia de Buffon, quien desde el siglo XVIII fue proyectando la idea de los primitivos como de hombres a medias. Como el progreso del siglo XIX
es medido por el desarrollo de la técnica, el hombre cazador o recolector, empuñando arco y flecha, va a ser construido como un ser en estado tosco e inacabado. Que un arma de fuego resultara más compleja y efectiva que una lanza es algo empíricamente contrastable. Pero, ¿con qué fundamento se puede afirmar la superioridad de una creencia sobre otra? ¿Será posible reflexionar a esta altura de los acontecimientos históricos si los avances tecnológicos han traído solo beneficios a la humanidad? Para los evolucionistas será el progreso técnico el que determinará el estadio evolutivo en el que se encuentra una sociedad. Estos antropólogos creyeron en la superioridad de la civilización, postulado ideológico. Entonces, estos antropólogos creyeron en la superioridad de la civilización, por ser la etapa con mayor grado de desarrollo y a la que todos los grupos salvajes o bárbaros en algún momento iban a llegar. Otro postulado central de esta teoría fue la noción de supervivencia, que permitía constatar el proceso evolutivo de lo simple a lo complejo. Cuando en una etapa de mayor evolución se hallaban elementos o prácticas de etapas anteriores, era la mejor evidencia que una etapa más simple había precedido a una más compleja. Cuando, por el contrario, la presencia de algún elemento de mayor desarrollo se encontraba en una etapa de menor evolución, lo explicaban como producto del préstamo cultural. Según Leclerc, Taylor es claro en este aspecto. Frecuentemente lo que llamamos superstición no es otra cosa que la supervivencia de unas ideas pertenecientes a una sociedad desaparecida. Leclerc, 1972. Frente al racismo imperante de la época, fue un gran aporte del evolucionismo el postulado de la unidad psíquica de la humanidad, que es un postulado científico, sobre todo en un contexto en que otras posturas sostenían que las diferencias sociales y culturales eran innatas. Como señala Restrepo en el 2009, los evolucionistas afirmaban que todos los seres humanos existentes sobre la Tierra, a pesar de las inmensas variaciones de costumbres e idiomas que pueden ser constatadas, constituyen una única especie y son portadores de las mismas cualidades mentales, la unidad psicobiológica. De este modo, esta corriente antropológica entendió que el otro era inferior por no haberse desarrollado todavía. La inferioridad de los primitivos era cultural y por lo tanto modificable. Al analizar los postulados, es importante tener en cuenta que la adscripción a una teoría no implica una explicación homogénea por parte de quienes se identifican con ella. Si bien hay un marco común y una lógica que subyace, como en este caso, la evolución puede haber distintos modos de desarrollar los conceptos. Morgan fue posiblemente el que más se diferenció del resto de los evolucionistas al proporcionar una explicación materialista del proceso social. En su célebre periodización Salvajismo, barbarie y civilización, planteó el pasaje de una etapa a otra como producto del dominio de las artes de subsistencia, sumado a los inventos y descubrimientos. Esta explicación del hombre haciéndose a sí mismo, que mediante su práctica social transformaba la naturaleza, ascendiendo en la escala evolutiva, sorprendió y maravilló a Engels, quien dijo: Morgan descubrió de nuevo y a su modo la teoría materialista de la historia descubierta por Marx 40 años antes. Por otra parte, Morgan tuvo una postura crítica de su propia sociedad. No consideró a la civilización la culminación del progreso. Entendió que a esta etapa cultural le sucedería otra que, por la inexistencia de la propiedad privada, sería más justa. En esto también se asemejó a Marx. Posiblemente el conocimiento directo de los iroqueses, una etnia con la que tuvo un contacto estrecho y un vínculo de mutuo respeto, al punto de ser considerado hermano de sangre,
haya influido fuertemente en su concepción y su mirada de la otredad. Morgan observó que este grupo, que poseía una economía basada en la propiedad colectiva de los medios de producción, había resuelto con mayor justicia la existencia social. Críticas. Las escuelas antropológicas que surgieron a principios del siglo XX los acusaron de etnocentristas. Criticaron el método comparativo y la utilización de fuentes secundarias, considerando a los antropólogos de salón o de laboratorio. Algunos críticos de los años 60 y 70 los acusaron de haber justificado la expansión colonial capitalista europea.